Este verbo detener, katejonton, no es un verbo fácil para traducir porque se usa en una o dos maneras diferentes en el Nuevo Testamento. Y esa dificultad, las mismas versiones de la Biblia en español muestran cómo los traductores han luchado por dar a entender, traducir este verbo. Por ejemplo, en la Biblia de las Américas traducen restringen, que con injusticia restringen la verdad. Dios habla hoy, traduce, con su injusticia mantiene prisionera a la verdad, encarcelan la verdad, no dejan que la verdad salga a la luz. O la NBB, por su injusticia, impide que la verdad se manifieste. La nueva versión internacional traduce que con su maldad obstruyen la verdad. Y la Reina Valera contemporánea, quienes injustamente retienen la verdad. Así que noten esa variedad de traducciones. Restringen, impiden, obstruyen, retienen, encarcelan a la verdad. Indica lo difícil que es captar en español este verbo en griego. Katejonton es un participio en el tiempo presente y apunta a algo general en la voluntad humana. Es el deseo de la raza humana de suprimir, de restringir, de encarcelar, si se quiere, la verdad divina. En otras palabras, el eterno Dios viene revelando su poder y su gloria, como Pablo dice en versículos 19 y 20. Pero ¿qué hace el ser humano? Lucha a propósito contra esa revelación. La quiere detener, la quiere restringir, no quiere que impacte en su vida. Godet comenta que esta acción de suprimir la verdad tiene como propósito impedir que la revelación de Dios se extienda por el entendimiento humano, con una luz que ilumina, porque el ser humano no quiere que esta revelación influya sobre la conducta humana. Y Godet lo expresa de esta manera: paralizan la verdad que hay en ellos por el amor y la práctica del pecado. Así que claramente estamos frente a una acción humana sumamente triste, sumamente impía e injusta, que no quieren a propósito, no quieren para nada que la revelación de Dios se deje conocer en la creación, a través de la creación. Ahora, este deseo de suprimir la revelación de la verdad de Dios, Pablo dice, es un acto de adiquia, injusticia. Aquí tiene un sentido adverbial, detienen injustamente, en adiquia. Aunque John Stott prefiere la traducción con su maldad, con su injusticia, obstruyen la verdad. Y al traducir de esa manera, con su injusticia, él está tomando la preposición en como instrumental, en adiquia, con injusticia, con maldad, están obstruyendo la verdad de Dios. Escuchemos a Alberto Barnes sobre este tema. Como estaban decididos a practicar la iniquidad, prefirieron, tanto los gentiles como los judíos del Antiguo Testamento, prefirieron excluir el conocimiento de un Dios puro y adorar a cambio ídolos impuros, con lo cual podían sancionar sus concupiscencias, su vicio, su tendencia a la iniquidad.
Era por lo tanto la razón por la que tenían tan poco conocimiento de un Dios santo y por el amor a sus vicios, impidieron que la verdad progresara y se difundiera entre ellos. Qué triste esta situación, ¿no es cierto? Qué triste que estaban deteniendo la verdad de Dios. Dios en su amor queriendo que lo conozcan. Pero como dice el apóstol Juan, las tinieblas no querían escuchar la luz, porque la luz iba a sacar a vista su pecaminosidad y prefirieron su pecado antes que la luz. Y que Pablo dice, el ser humano en su injusticia impide la revelación de Dios. No quiere que su mente se deje afectar por la revelación de Dios. La raza humana, lejos de abrazar la verdad de Dios y retenerla en su mente, la detuvo, la suprimió, colocándola en la cárcel de la incredulidad. Hermanos, aquí tenemos un resumen de los últimos 200 años de la historia humana en Europa, en Estados Unidos. El auge del ateísmo, el secularismo. ¿Qué está pasando, hermanos? El ser humano se jacta de ser ahora inteligente, maduro, científico. Pero hace 2000 años el apóstol Pablo dice, nada que ver. El ateísmo no es una marca de la inteligencia del ser humano. El ateísmo es una evidencia de la injusticia del ser humano, que detiene y reprime la verdad acerca de Dios. Los responsables de esta acción son mayormente los filósofos de este mundo, aunque a partir del siglo XIX los científicos apoyaron dicha supresión de la verdad acerca de la existencia de Dios. Como sabrán, cuando la ciencia moderna empieza a desarrollarse, rápidamente empiezan a cuestionar la Biblia, a negar la existencia de Dios. Los científicos como Darwin inventan la teoría de la evolución y la comunidad científica abraza con entusiasmo esa teoría de la evolución, muy aparte de evidencias y la lógica humana que indica que jamás podía ser cierto la evolución. Lo abrazan no porque son inteligentes, no dice Pablo, es porque son injustos. Detienen con injusticia esta gran verdad del Dios benévolo que quiere manifestarse a ellos. Este gran Dios y los seres humanos reprimen, detienen, encarcelan la verdad de Dios porque prefieren su pecado. Como dice Matthew Poole, la raza humana encarceló la verdad de Dios con el fin de pecar libremente. Repito, la raza humana encarceló la verdad de Dios, negando la existencia de Dios. ¿Para qué? Para poder pecar y pecar y pecar con total libertad. Ahora, notemos aquí un contraste interesante. Mientras que los seres humanos se dedican a suprimir la verdad acerca de Dios, el apóstol Pablo fue llamado por Dios a proclamar el Evangelio dentro de ese contexto de animosidad contra Dios. Y hermanos, aquí está la tarea de la iglesia. Vivimos un mundo hostil a Dios, rechazan a Dios, suprimen la revelación de Dios. Y es a ese mundo que Dios nos llama ir a predicar. Eso indica que va a haber una tremenda lucha, ¿no es cierto? Una tremenda lucha espiritual al proclamar el Evangelio. Pero lo cierto es que tarde que temprano la verdad de Dios va a triunfar. No puede ser otra cosa. La verdad de Dios va a triunfar. Escuchemos a Cranfield.
El pecado siempre es un asalto contra la verdad. Es el intento, noten ese verbo intento humano, de suprimir la verdad, de esconderla de vista, de borrarla de la memoria. Por ser una acción humana, el pecado siempre será un intento de suprimir la verdad, nada más. Un intento que termina en una desilusión, porque nunca logrará hacerlo. ¿Cómo puede el ser humano, a la larga, reprimir la verdad de Dios? No, esa reprensión provoca la ira de Dios. Y la ira de Dios se va revelando, 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 presionando al ser humano a aceptar la verdad. Y al final, si el ser humano tercamente sigue encarcelando la verdad, un día vendrá el juicio fulminante. Y ante el juicio fulminante, no podrá negar la verdad de Dios. ¿Acaso la gente que murió en el diluvio no era consciente al morir que Dios sí existe? La gente en Sodoma y Gomorra, cuando fuego cayó del cielo, ¿acaso mientras iban quemando, no reconocieron al final, muy tarde, pero reconocieron la verdad que Dios existe? Y cuando Cristo venga por segunda vez, con ese juicio fulminante del día de la ira de Dios, ¿la verdad de Dios triunfará? Porque siempre es un intento del ser humano de encarcelar la verdad de Dios. Pero como Dios es Dios, tarde que temprano romperá la, las barreras de esa cárcel y la verdad de Dios se dejará conocer en todo el mundo. Terminamos con esta conclusión de F. Bruce. La imagen que dibuja Pablo de la sociedad gentil es completamente fea del versículo 18 al 32, pero no es más fea que la que tenemos de la literatura pagana contemporánea. Es decir, si leemos los escritos y los poemas del primer siglo, van a decir exactamente lo mismo que Pablo dice, van a confirmar que la sociedad pagana era un desastre el primer siglo. Ahora, ¿cuál es la causa? Se pregunta Pablo, de esta espantosa condición que se ha desarrollado en el mundo del primer siglo. ¿De dónde vienen estas perversiones vergonzosas? Esta enemistad intestina en la familia humana. Todo surge, dice el apóstol, de ideas equivocadas acerca de Dios. Y estas ideas erróneas acerca de Dios no surgieron inocentemente. El conocimiento del verdadero Dios era accesible, pero los hombres y las mujeres cerraron sus mentes a él. En lugar de apreciar la gloria del Creador mediante la contemplación del universo que él creó, dieron a las cosas creadas la gloria que solo pertenece a Dios. La idolatría es la fuente de la inmoralidad. La impiedad, idolatría, da lugar a la injusticia, la inmoralidad del ser humano. Me parece que este versículo en esta carta de hace 2000 años es un versículo tan pertinente para el día en que vivimos. Hemos vuelto después de 2000 años a una situación tan parecida al primer siglo. Una sociedad entregada al pecado bajo el juicio de Dios. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? La iglesia tiene el desafío de predicar el evangelio, aunque haya una lucha espiritual.
y la raza humana tiene tiempo todavía para arrepentirse antes que venga esa última manifestación de la ira de Dios. Y el ser humano, a la fuerza, sabrá que Dios es, pero para muchos será demasiado tarde. Padre, gracias por este tiempo de estudiar tu palabra. Haciéndolo, Señor, en detalle, podemos explorar la profundidad de esta verdad del Evangelio. Gracias por haber inspirado al apóstol Pablo a escribir estas tremendas verdades en un solo versículo. Y pedimos, Señor, que tú nos des hambre y sed de conocer tu palabra, de vivirla y de entender los tiempos en que estamos viviendo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Hasta la siguiente clase.